cuerpo no funciona igual durante el día que durante la noche. Metabiox está diseñado bajo un principio único, la cronobiología. Por la mañana, una cápsula ayuda a nutrir las bacterias saludables, favoreciendo energía, digestión y equilibrio metabólico. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. Restauran la microbiota y gracias a los metabolitos de Akkermansia, apoyan procesos celulares relacionados con metabolismo, inflamación y recuperación. Metabiox trabaja contigo en el momento en que tu cuerpo más lo necesita. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado. Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarlos. Estamos aquí reunidos el día de hoy en el marco de lo que es el Día Internacional de la Microbiota. Me presento, yo soy la doctora Natalia Miranda, formo parte del grupo de investigadores del Japanese Medical Institute. De formación, yo soy nutrióloga, estudié nutrición y me encaminé por lo que es el camino de la ciencia. Siempre me pareció interesante cómo lo que comemos puede hacer cambios incluso en nuestros genes y después de eso, pues seguí por la investigación en otros ámbitos, pero siempre terminando en lo que es la interacción de los alimentos y de nuestro organismo. Y ahora, pues con lo que es la microbiota. Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos y vamos a empezar con este tema que lo que vamos a intentar es explicar, aprovechando esta ocasión de los metabióticos, cómo fue que llegamos de entrar al mundo de los metabióticos, partiendo desde dónde, desde cuándo, cómo fue que llegamos aquí. Entonces, bueno, voy a proceder a compartirles mi presentación y vamos a ir haciendo ese recorrido con todos ustedes. Pues bueno, como les comentaba, es esta fecha muy importante. La verdad, yo no tenía conocimiento desde cuándo teníamos este Día Internacional de la Microbiota y me parece interesante saber que empezó desde el 2018 con la propuesta de una universidad de Irlanda, donde se buscaba darle una importancia a la microbiota, no solamente por lo que la microbiota puede hacer en nuestro organismo, sino también en el ecosistema en general, en el medio ambiente, en las plantas. Y bueno, eso es lo que estamos celebrando en este Día Internacional, que va a ser el próximo 27 de junio. Entonces, bueno, quisiera para empezar a contarles esta historia desde dónde venimos, llegar a lo que irnos más bien lejos, hasta hace 10,000 millones de años. ¿Qué pasó hace 10,000 millones de años? Bueno, es muy interesante, pues hay datos arqueológicos desde estas fechas donde ya se tenían, se empezaron a ver datos de sobre todo leche fermentada. Entonces, pues imagínense qué interesante, ¿no? Desde cuándo empezamos, es hace muchísimos años, cuando ya las civilizaciones empezaban a tener animales domesticados, empezaban a hacer agricultura. Y entonces en este momento que ya tenían el acceso a los animales, pues lo que hacían era
recipientes donde utilizaban tanto intestinos, estómago, para poder guardar ahí, por ejemplo, la leche, ¿no? Y entonces empezaron a descubrir lo que era el poder de la fermentación. Todo esto, pues obviamente muchísimo tiempo antes de que nosotros descubriéramos lo que son los microorganismos, ¿no? Esto, pues bueno, los llevó a tener algunos productos bastante primitivos, como algunas formas únicamente de leche agria o de yogurt y algunas otras bebidas fermentadas. Y pues esto empezó ya a formar parte de las civilizaciones. Esto pues no fue en un solo lugar, o sea, hay datos de todas partes del mundo de diferente modo donde empezamos a ver estos mismos datos de las fermentaciones, ¿ok? Tuvo que pasar mucho tiempo para que empezaran también a asociar que mientras más consumían estas bebidas fermentadas, pues iban a también empezar a notar algunos cambios en la salud. Obviamente todavía no entendían cómo eran, pero bueno, así fueron. Entonces, esta observación empírica pues nos lleva a continuar en este proceso. Ahora, vamos a ir dando saltos bastante largos porque si no, nunca acabaríamos. Es de verdad muy interesante toda esta historia. Ahora, demos un salto hacia lo que pasó con Hipócrates, ¿no? Que es, pues Hipócrates es muy importante para los médicos porque básicamente pues es el padre de la medicina y él tenía una intuición muy adelantada a su época. Todavía, aunque se discute si lo dijo exactamente de este modo, que es todas las enfermedades comienzan en el intestino, pues bueno, aunque se debate si lo dijo justamente así, la verdad es que él sí ya tenía mucha idea, tenía esa observación clínica tan importante que lo llevó a buscar explicaciones naturales para las enfermedades y reconoció la importancia de la alimentación y de la digestión para la salud. Ahora, demos otro salto. Ya estábamos hace 10,000 años, ahora pasamos acá con Hipócrates a los años entre 460 a 370 antes de Cristo y demos ahora otro brinco. Nada más aquí para contarles una anécdota que se menciona en lo que es la historia, ¿no? Que es que en el siglo XVI estaba el rey Francisco I, que tenía una enfermedad gastrointestinal que nadie se la podía curar. ¿Qué pasa entonces? Pues bueno, él pide ayuda al sultán Solimán el Magnífico y él le envía uno de sus médicos, judío otomano, y lo mandó por barco hasta París y iba acompañado por un rebaño de cabras. El médico, pues de manera secreta, hace esta fórmula, que era una especie de yogurt, y cura al rey. Y entonces el rey, pues, bautiza a este remedio como la leche de la vida eterna. Y bueno, ese es como el primer registro médico que hay de la eficiencia, de eficacia de un probiótico sin que supieran realmente exactamente qué era, ¿no? Lo cual me parece muy, muy curioso. Ahora, demos otro salto y vayamos hasta este momento en que por primera vez empieza la era científica y empezamos a entender qué es lo que pasa, ¿no? Con Luis Pasteur, él logró demostrar que la fermentación, pues, no era magia, sino que era el efecto de una reacción química y que iba a ser un proceso biológico que estaba causado por los microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, él sentó las bases de lo que es la microbiología moderna y de lo que es ya la medicina, pues basada en evidencia como tal, ¿no? Entonces ya estamos pasando ese momento en que solo observamos efectos y los microorganismos son invisibles, a este momento grande en que ya son observables y empiezan a ser un momento de curiosidad para toda la ciencia. Ahora, ¿en qué momento realmente empezamos a hablar de lo que iban a tener como beneficio? Tenemos lo que es este personaje, Eli Mechnikov, que a ver, esperen, en 1907 a 8, él ya estaba proponiendo que algunas bacterias ácido lácticas
iban a beneficiar la salud y favorecer la longevidad. ¿Cómo llegamos a pasos agigantados? Ya empezamos a reducir el margen del tiempo, pero ¿cómo llegamos a esto? Que vaya, apenas hoy en día seguimos tratando de hacer esa relación con la longevidad, ¿no? Bueno, él lo que hizo fue que observó poblaciones de personas que eran muy longevas en zonas rurales búlgaras y relacionó lo que era el consumo que tenían tan alto de yogurt con la longevidad. Y esto, pues realmente fue lo que nos dio las bases conceptuales para los probióticos modernos, aunque todavía no los llamáramos así. Hagamos un recuento. ¿Qué pasa después de eso con esta evolución de los probióticos? Vaya, en 1930 ya Minoru Shirota empezó a aislar lo que era el Lactobacillus casei shirota y para el 1935 ya tenía este producto que es el Yakult, que hasta el día de hoy lo podemos consumir. Y este es el primer momento en el que vamos a tener el primer producto a gran escala de un probiótico. Ahora, es hasta 1965 que surge el término probiótico. Fue dado a conocer por Lilly y Stilwell, que por primera vez lo utilizan, aunque no lo utilizaban del mismo modo. Más bien ellos hablaban en este momento de cómo un microorganismo podía modificar a otro microorganismo, pero todavía no daban el salto al ser humano. Es hasta 1989 que comienza esta definición moderna por Roy Fuller, que propone que, bueno, ya tenemos que tener una definición basada en microorganismos vivos beneficiando a un huésped. Y bueno, y saltamos hasta lo que es la definición de la FAO y de la OMS al 2001, donde ya además dicen que son microorganismos vivos que van a ser administrados en cantidades adecuadas que nos confieren un beneficio a la salud de un huésped. Entonces, bueno, realmente parte del siglo XX, pues únicamente estuvimos estudiando a los probióticos por los efectos gastrointestinales que nos confieren. Además de esto, ahora hay que dar otro salto hasta el momento en el que empezamos a pensar en un nuevo concepto hasta 1995, donde nace el concepto de los prebióticos. Gibson y Robert Freud empiezan a preguntarse qué pasa si de algún modo podemos favorecer el crecimiento de los microorganismos que ya habitan en nuestro intestino. Entonces, bueno, en ese momento, en el 95, el enfoque era más todavía de solamente prebióticos que llevan a cabo una fermentación, como lo son los fructooligosacáridos o la inulina, y estos pues van a ser el sustrato que va a llevar a cabo que ciertos microorganismos de manera selectiva se aumente su crecimiento. Fue hasta el 2017 que se les empezó a dar un enfoque de una modulación ya más funcional. Es decir, que no solamente iban a ser esos sustratos, sino que cualquier sustrato que se utilizara por la microbiota se iba a llamar prebiótico. En este caso, pues bueno, ya estábamos hablando de fibras solubles, pero también ya empezábamos a hablar de polifenoles, de oligosacáridos e incluso del almidón resistente. Y esto, pues bueno, como lo dijimos siempre, llevando a un beneficio a la salud, además bueno, no solamente ver que cierto microorganismo de manera aislada fuera a proliferar. Y bueno, aquí considero importante porque ya para poder introducir a los prebióticos tuvimos que dar un salto un poquito raro, pero ahí entre los dos empieza este cambio, ¿no? Hasta entonces, generalmente, pues estamos hablando que veíamos ese efecto intestinal y de tener microorganismos que podían proliferar, crecer. Entonces, el término conocido era la flora intestinal. Pero bueno, ahora estamos hablando de que tenemos un Día Internacional de la Microbiota, ¿no? Entonces, hubo este cambio. Fue Joshua Lederberg en el finales del siglo XX
que popularizó el término de microbiota, pero de igual modo que los prebióticos, no lo utilizaba como lo usamos hoy en día, ¿no? Sino que lo utilizaba más para definir a una comunidad ecológica de microorganismos asociados a cierto huésped, no necesariamente tenía que ser el ser humano. Y es cuando aparece este gran proyecto que es el Human Microbiome Project en el 2007, que empezamos ya a hablar más de microbiota y que empezamos a entender que la microbiota es una parte, un sistema muy grande de microorganismos y necesitamos caracterizarlos, necesitamos identificar todas las comunidades microbianas, todo lo que son los genes que están, que tiene esa microbiota, todas las proteínas que produce para poder entender un poco más cómo es que podemos pasar a algo sistémico si estábamos hablando únicamente de lo que era el intestino, ¿no? Y y bueno, vamos ahora a ver que además de esto, al tener este proyecto, pues empezamos a ver que había un lenguaje más importante que nos iban a dar la microbiota, ¿no? Que era que la microbiota produce moléculas que van a tener una actividad por sí misma y estas pues van a modular a lo que ocurre en el organismo. Es decir, que van a mediar esta comunicación entre el huésped y la microbiota. Estas moléculas, ¿cuáles son? Pues de manera general van a ser lo que llamamos los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato y el butirato, que bueno, nos van a aportar entre algunas cosas energía celular y nos van a contribuir a lo que es la homeostasis. También indoles, que van a ser derivados del triptófano y que van a participar en la integridad intestinal, en la comunicación intestino-cerebro. Vamos a tener lo que son también ácidos biliares secundarios, que no solamente esto es muy interesante, porque los ácidos biliares generalmente los tenemos como para metabolizar sobre todo a los lípidos, poder hacerlos solubles, pero sin embargo aquí ellos ya van a participar como segundos mensajeros en sensores que nos ayudan a la homeostasis general del organismo. Y también van a tener una participación muy importante en lo que es como en regulación inmune y en el control de la inflamación. Y bueno, entonces, de aquí es donde surge ahora esta otra idea que es la de los posbióticos, ¿no? Que se convierten en esta manera de decir, ok, podemos utilizar estos metabolitos que genera la microbiota y administrarlos de manera directa. Esa es la tercera idea, ¿no? Que ocurre derivado de toda esta investigación. En este caso, por ejemplo, ya decíamos que los metabolitos pues pueden ser ácidos grasos, indoles, ácidos biliares modificados, y también empezamos a ver que también pueden ser que componentes estructurales de los microbios como tal, es decir, les llaman parabióticos cuando se da de manera inactiva un microorganismo, es partes de sus componentes estructurales pueden también tener un efecto de posbiótico y que es decir que vamos a tener fragmentos de su pared celular, proteínas, polisacáridos de los mismos que pueden ayudarnos a generar estos efectos. Y también vamos a tener otros sistemas como vesículas extracelulares, complejos de moléculas bioactivas y moléculas de señalización microbiana. Entonces, bueno, ya recapitulando, pasamos por lo que es los probióticos, llegamos a los prebióticos que nos hicieron pensar, ok, tenemos estos probióticos, ahora los podemos alimentar, los podemos fomentar y ahora, ok, producen ciertos compuestos, ¿cómo vamos a poder tal vez administrarlos o utilizarlos directamente? Esto nos lleva al tema que estábamos hoy, ¿no? De este modo fue que fuimos llegando a que la microbiota intestinal forme parte realmente de nuestra salud sistémica. Es decir, que bueno, la microbiota va a tener una comunicación bidireccional y vamos a estar teniendo varios ejes
donde todo el organismo va a estar involucrado, como lo es el eje intestino-cerebro, que pues va a estar teniendo efectos en lo que es el estado de ánimo, en la saciedad, en la función cognitiva. Vamos a tener efectos también en el eje intestino con el sistema inmune, como decíamos, teniendo una respuesta inmune, inflamación, también modificaciones en la barrera intestinal. Tenemos también un eje intestino-corazón, que bueno, pues aquí va a participar también en lo que es el riesgo cardiovascular, en la hipertensión, en la inflamación vascular. Vamos a tener un eje intestino-páncreas, donde, bueno, pues va a tener efectos en lo que es la sensibilidad, la homeostasis a la glucosa, y vamos a ver también relaciones con lo que es la diabetes tipo 2. Tenemos el eje intestino-tejido adiposo, donde, bueno, vamos a tener lo que es efectos en el almacenamiento de grasa, en el metabolismo de nutrientes, de la energía, y también va a haber una relación con lo que es la obesidad y la inflamación metabólica. Y por último, un eje intestino-hígado, en donde vamos a tener ya efectos en el metabolismo de los lípidos, vamos a tener, como decíamos, efectos mediados a través de ácidos biliares y también efectos que vamos a tener en lo que es el MAFLD o bueno, este hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y es aquí donde llegamos a lo que es las dos caras que podríamos decir de la microbiota, ¿no? Que van a ser la eubiosis o la disbiosis, es decir, vamos a permanecer en equilibrio o vamos a estar en desequilibrio. ¿Qué pasa cuando nuestra microbiota va a estar en equilibrio? Pues vamos a tener una diversidad microbiana adecuada, preservada, vamos a tener todas nuestras funciones metabólicas adecuadas, vamos a estar produciendo estos metabolitos que produce la microbiota, nuestra barrera intestinal va a estar protegida de manera adecuada y vamos a estar comunicándonos de manera adecuada, como decíamos, tanto pues con todos los ejes del huésped, ¿no? Que somos nosotros. Esto Doctora nos va a llevar, Natalia. Hola, ¿sí? doctora Natalia. Ah, Disculpa, doctora. Hay una inquietud con la diapositiva anterior porque la parte inferior no se alcanzó a ver. Por favor, ¿nos puedes comentar esa es? aquí está. Ahí está, doctora. No Yo sé por estoy qué no sé. no se alcanzaba a ver, ahorita ya la vemos perfectamente. Son No unos sé. segunditos para que la puedan leer. Ok. Sí, básicamente, si gustan, les podemos hacer llegar la presentación, más o menos lo que a lo mejor no alcancen a revisar. Yo generalmente estoy intentando comunicarlo. Aquí ya se vio perfectamente. Ok. Gracias, doctora. Una disculpa. No, no se preocupe, doctora. Qué bueno que ya se ve. Ok. A ver, un segundo, que ya se me revuelve aquí. Muy bien. Ahora, como decíamos, cuando estamos en equilibrio, pues vamos a poder tener lo que es un estado de salud, es decir, vamos a encontrar que tenemos una homeostasis adecuada y esto, bueno, quiere decir también que nuestra función mitocondrial pues va a estar óptima y también vamos a estar, nuestro sistema inmune va a estar correcto y vamos a tener, vamos a estar adecuadamente en lo que es la inflamación. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en desequilibrio? Cuando estamos en desequilibrio, pues va a ser básicamente lo contrario, ¿no? Que no vamos a tener una diversidad microbiana adecuada, que vamos a tener una alteración de las funciones, que no vamos a estar produciendo los metabolitos de manera correcta y que vamos a estar en una inflamación crónica de bajo grado. Y esto pues va a estar relacionado con las enfermedades. Ya vamos a estar, como decíamos, teniendo padecimientos tanto de obesidad, de diabetes tipo 2, hígado graso asociado a disfunción metabólica, enfermedades cardiovasculares, etcétera. En este marco de este tema, quisiera que esta es como una pequeña reflexión únicamente. Ya venimos hablando de todo esto y yo quisiera que además pensáramos que todavía tiene un nivel de complejidad mucho mayor, ¿no? Porque no somos únicamente microbiota intestinal, ¿no? Aunque la mayor parte de la concentración de la microbiota sí está en el intestino, vaya, tenemos también microbiota en la boca, en las vías respiratorias, en la piel,
bueno, en el intestino, por supuesto, y en el tracto urogenital. Es decir, que nosotros realmente vamos a hacer un sistema biológico junto con los microorganismos, no somos únicamente humanos, ¿no? Nosotros tenemos 38 billones de microorganismos conviviendo con nuestras células. Antes se pensaba que nos llevaban, que nos ganaban por 10 veces más, pero los datos actuales dicen que estamos, es 1.3 que nos ganan en cantidad. Y bueno, pero sin embargo, donde sí es muy importante esto es que tenemos de 2 a 20 millones de genes microbianos, mientras que solo tenemos 20,000 genes humanos. Esto sí hace que nos veamos pequeños en cantidad de genes, ¿no? Que al final de cuentas los genes van a ser los que tienen toda esta información del ADN, de cómo vamos a estar procediendo a llevar a cabo todas las funciones del organismo, ¿no? Y tenemos más de 1,000 especies bacterianas identificadas, lo cual, pues bueno, sí hace muy relevante todos estos procesos. Entonces, esto nada más quiero que lo dejemos aquí, no nos vamos a meter obviamente en todo esto, pero dejarlo como que, bueno, todavía el futuro de la microbiota y de la investigación que conlleva, pues va para largo. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta este momento sobre la microbiota y cómo podemos modularla, ¿no? ¿Qué podemos hacer para modularla? Por un lado, pues dijimos que teníamos lo que son los prebióticos, que nos van a estar favoreciendo la actividad de los microorganismos que queremos que estén proliferando o que vayan a ser beneficiosos para nosotros. Y estos, pues bueno, van a ser el sustrato que requiere nuestra microbiota como un tipo de alimentación y que también, bueno, estos a su vez también nos pueden producir otros metabolitos beneficiosos, porque la microbiota los va a su vez a transformar en otras señales. Y los probióticos que nos van a poder aportar microorganismos vivos y que nos van a estar dando como tal una interacción con la mucosa intestinal, favoreciendo todo el equilibrio microbiano, produciendo metabolitos de manera continua y que van a estar llevando a cabo esa interacción de comunicación entre la microbiota y el huésped. Y por otra parte, lo que decíamos de los posbióticos, que nos pueden estar dando directamente componentes ya y compuestos que son bioactivos ya, sin la necesidad de aportar el microorganismo completo. ¿Esto cuándo puede ser importante? Pues en el momento en el que a lo mejor tenemos algún microorganismo que es difícil tenerlo en algún producto, que es muy lábil, que no puede llegar hasta el intestino y entonces en este caso pues nos ayuda a tener el compuesto que ya nos estaría dando si estuviera en nuestra microbiota. Ahora, estamos llegando a este punto en donde estas estrategias llevaron a que se diera una interacción muy bonita de relación entre México y Japón. Nuestro líder, el doctor Mario Acosta Mejía y Japón, con el Japanese Medical Institute, empezaron a tener colaboración, intercambio de conocimiento y llegaron a lo que hablamos el día de hoy, que les prometí que íbamos a hablar en el inicio, que es el origen de los metabióticos. Este intercambio nos ha llevado a cuestiones muy bonitas y bueno, es donde surge este término, metabióticos. ¿Por qué metabióticos? Porque meta significa más allá de. Y entonces es un término que nos ayuda a integrar todo, ¿no? Más allá de un microorganismo, más allá de un único mecanismo de acción y más allá de una sola estrategia de modulación. Es la integración más inteligente que podemos pensar que puede existir para poder modular lo que es la microbiota. Es una sinergia entre todos los componentes. Ahora bien, ya sabemos todo esto, pero ¿qué pensaron cuando se juntaron a trabajar? Es cómo hacer esta estrategia. ¿Qué se requiere? ¿Únicamente conocer estos 3 compuestos o qué hay que tomar en cuenta?
Bueno, pues hay que tomar varias cosas en cuenta. Una, Japón tiene muchísimo conocimiento de lo que es la investigación en salud y longevidad. Y bueno, ellos han hecho muchos estudios de sus centenarios y de lo que consumen y demás, que ahorita vamos a ver. Y también, por otro lado, pues tomar en cuenta todo lo que existe de la ciencia de la microbiota, entender ahora sí todo lo que interactúa, dependiendo de la función que queramos lograr, de las enfermedades que queramos incluso tratar, tomar en cuenta eh, todo lo que requiere la microbiota para estar en condiciones ideales. Y por otro lado, también pensar en que seguramente se iba a requerir tecnologías para poder tener componentes bioactivos que tuvieran suficiente pureza, eficacia y que fueran reproducibles, ¿no? Es por eso que, bueno, eso los llevó a buscar una selección y una producción estandarizada de estos componentes. Para empezar, como les decía, pues Japón es uno de los que tiene mayores centenarios a nivel mundial. Okinawa es una de las regiones de las llamadas Blue Zones y bueno, esto era algo que había que aprovechar. Como parte de lo que se ha encontrado en longevidad allá es tres factores sobre todo importantes, ¿no? Una, lo que es la alimentación, otro, lo que es el estilo de vida y otro, que es el entorno social. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí encontraban, en cuanto veían a lo que consumían los centenarios, encontraban que tenían un origen vegetal muy común y aquí en Okinawa, sobre todo de origen marino, y que tenían un estilo de vida muy activo y que siempre estaban en un entorno donde tenían fuertes lazos sociales y tenían un propósito de vida y es decir, seguían sintiéndose con un sentido de pertenencia. Y bueno, otra parte importante de lo que encontraron en estos compuestos bioactivos era que, sobre todo, al estar ahí, ellos consumían muchísimas algas marinas. Entonces, pues bueno, va a ser, ¿qué es lo que tienen estas algas marinas? Pues bueno, van a ser que tienen polifenoles, que van a ser estos compuestos que van a tener, que va a poder utilizar, como decíamos, la microbiota como prebióticos y este va a ser nuestro primer componente de interés a la hora de elaborar esta estrategia metabiótica. Y los polifenoles identificados, que realmente son flavonoides, van a ser flavanoles, flavanonas, flavonas, antocianinas, isoflavonas. Ahora, de estos resultados de centenarios también veían justo cómo era la composición de la microbiota de estos centenarios. Hicieron estudios donde compararon adultos mayores con los centenarios y encontraban de manera consistente que siempre iban a tener una mayor diversidad y una composición diferente respecto a los adultos mayores. Estos hallazgos, bueno, pues nos muestran que no es únicamente lo que es los factores de la alimentación ni del estilo de vida, sino que también iba a haber características específicas de la microbiota intestinal. Bueno, ahorita vamos a pasar a eso, pero me gustaría comentarles que además, bueno, a la par de ir revisando lo que Japón obtenía, también empezó a verse en la literatura. Aquí en el 2023 tenemos un artículo de Biswas y colaboradores donde mostraban que unos puntos importantes, que iban a ser los probióticos, perdón, los polifenoles ya derivados de plantas, los que se asocian con efectos más importantes a la salud y que la fermentación de los polifenoles de las plantas van a producir otros derivados fenólicos, que como les comentaba, no es nada más servir como alimento, como energía, sino que también a su vez esos prebióticos se pueden convertir en otros metabolitos importantes. Y que bueno, los metabióticos que tienen derivados fenólicos van a mostrar un mejor efecto en la salud. Entonces, bueno, aquí ya directamente no solamente se empezaban a quedar con información de Japón, sino como les decía, ir juntando con lo que hay en la literatura.
Y bueno, ¿cómo pasamos de este conocimiento a seguir seleccionando a los componentes, ¿no? Para armar esta estrategia metabiótica. Por una parte, como decíamos, tenemos los estudios de longevidad, tenemos pues el estudio de polifenoles marinos, el conocimiento de que los polifenoles son muy importantes, más incluso que otros compuestos, y que hay una microbiota diversa, pero ¿cómo ir seleccionando estos componentes? ¿Cómo pasamos a decir, ahora justo, cuáles microorganismos van a ser los que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a ver justo qué polifenoles, qué parte se hace sinergia o no entre microorganismos o no? Y cómo podemos además tener una mejor producción, incluso de metabolitos bioactivos y de todos los compuestos. Ahora, aquí es donde empieza algo muy interesante respecto a lo que decíamos que íbamos a tener que tener una parte tecnológica. Vamos a tener aquí 3 tecnologías que nos van a ayudar a complementar y a tener el mejor producto posible. Por una parte, tenemos una patente que es la patente de Biotra, que nos va a ayudar a seleccionar a los microorganismos funcionales. Vamos a tener también una investigación de los bioactivos marinos también. Vamos a poder identificar y caracterizar a estos microorganismos y evaluar su potencial de sinergia. Y ahora, ¿cómo podemos identificar qué combinaciones van a ser las óptimas? Porque vamos a tener muchísimas combinaciones y aquí es donde entra la tecnología que tienen los metabióticos, que es de Gene Sonar. Es decir, que mediante la inteligencia artificial puede hacer comparativos e interacciones para encontrar cuáles son esos que son más favorables. Y todo esto, además, buscando tener la mejor producción y preservación de la bioactividad mediante lo que son los bioreactores de fusión fría, los cuales, bueno, son los únicos que existen a nivel mundial y que operan a temperaturas de 30 grados centígrados. Esto pues nos ayuda a que no tengamos el estrés térmico que tienen la mayoría de los otros que se producen y tengamos una conservación de todos los metabolitos sensibles y podamos preservar lo que son las propiedades biológicas. Entonces, bueno, hasta ahí ya vamos, que vamos a poder, mediante estas tecnologías, elegir a los componentes, identificar cuáles van a interaccionar mejor y preservar lo que es toda su funcionalidad. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar a regresar a lo que nos fue dando los componentes de este metabiótico con toda la tecnología y toda la lógica que veníamos siguiendo, ¿no? El primer componente metabiótico, pues es este complejo polifenólico que va a estar derivado de algas marinas. Y aquí, bueno, cuando uno trabaja con Japón, no es únicamente las algas marinas, sino que, bueno, además son algas marinas de aguas profundas a 200 metros de profundidad. Y bueno, vamos a tener que esta composición ideal que nos dio fue flavonas, isoflavonas, flavonoles, flavanonol, flavanol y flavanona. ¿Y por qué de aguas profundas? Pues porque esto nos ayudaba a tener un ambiente más estable, que no estuvieran expuestas a radiación y que, bueno, estuvieran más conservados lo que son los compuestos bioactivos. Por otra parte, el segundo componente de estos metabióticos son lo que son los lactobacilos y los seleccionados por medio de esta tecnología son el lactobacillus paracasei, es uno de ellos, que, bueno, de manera individual, lo que se ha observado con este lactobacilo es que da gran interacción con la mucosa intestinal y que además sirve para el fortalecimiento de la barrera intestinal. Por otra parte, el Lactobacillus plantarum, que de manera individual se observa que tiene adaptabilidad, provee adaptabilidad al entorno intestinal y va a tener interacción con los polifenoles. El Lactobacillus fermentum, que va a producir metabolitos derivados de la fermentación y también va a tener gran capacidad antioxidante. Y bueno, de manera conjunta, pues van a estar favoreciendo a un equilibrio de la microbiota,
van a participar formando lo que son más compuestos bioactivos y van a contribuir a metabolitos, a darnos metabolitos. Como tercer componente, lo que tenemos son a los metabolitos de Akkermansia. La Akkermansia, pues bueno, es muy importante en la ciencia porque se ha encontrado que incluso se le llama lo que es la bacteria reina. La Akkermansia nos va a dar una gran integridad de la barrera intestinal. Sobre todo va a dar un mantenimiento de lo que es la capa de mucina y va a tener una gran comunicación con el huésped a través de la señalización con las células del epitelio y nos va a ayudar a tener una homeostasis energética y de salud metabólica. Se ha asociado mucho con obesidad y también nos va a ayudar en lo que es la modulación inmunometabólica. Aquí, ¿por qué metabolitos? La Akkermansia es bastante lábil y, por ejemplo, aquí es donde esta tecnología es importante de los posbióticos porque podemos tener las funciones de la Akkermansia sin la necesidad de tratar de colonizar con metabolitos de Akkermansia el intestino. Ahora, veamos lo que es esta estrategia de manera conjunta. Entonces, un metabiótico sería una sola formulación que tiene prebióticos, probióticos y posbióticos. En este caso, los prebióticos pues van a ser polifenoles de algas marinas. Los probióticos, como decíamos, van a ser estos tres y vamos a tenerlos en gran cantidad para que lleven a cabo su función y los metabolitos bioactivos de Akkermansia. Hay otro factor muy importante en la ciencia que nos está importando aquí, que no le hemos mencionado. En el 2017 se dio el Premio Nobel de Medicina a 3 médicos que eran Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young. Ellos presentaron muchos estudios de cómo la microbiota tiene variaciones a lo largo del día. Es decir, va a estar expuesta pues a un ciclo circadiano y esto va a estar influyendo esta actividad que va a tener la microbiota para renovarse, para tener sus funciones metabólicas. Entonces, en esta estrategia metabiótica vamos a tomar en cuenta lo que es la cronobiología y vamos a dar lo que es una administración basada en las funciones de la microbiota. De día vamos a administrar lo que son los prebióticos y de noche vamos a administrar los prosbióticos y los posbióticos. Esto con la lógica de que durante el día la microbiota pues va a estar activa, va a estar trabajando con los alimentos y es cuando va a requerir energía y más metabolitos bioactivos. Y por la noche se va a estar regenerando y este es un buen momento para poder dar estos componentes. Ahora, entonces en Metabiox vamos a tener esta administración que va a ser una cápsula de día y 2 cápsulas amarillas de noche. Se hace siempre todos los paquetes, para quien no lo conoce, tienen diferenciado si van a ser de día o de noche, todo bien explicado. Y bueno, la caja viene con 90 cápsulas, las cuales son suficientes para 30 días de tratamiento. ¿Y cuáles van a ser los efectos que vamos a esperar observar con este producto metabiótico? De inicio vamos a esperar ver que vamos a tener mayor eficiencia metabólica y que vamos a favorecer también a lo que es la eubiosis intestinal. Vamos a ver una mejor función gastrointestinal. También nos va a estar ayudando al estar respetando estos ciclos al sueño y a la vigilia. Y vamos a favorecer a lo que es la homeostasis y el equilibrio inmunológico. ¿Y qué otras aplicaciones podemos tener? Pues además de poder utilizar este producto para el mantenimiento de la salud en las personas sanas, como decíamos, pues para optimizar lo que es su microbiota, ayudarlas en estos ciclos que decíamos a mejorar su sistema digestivo, también lo vamos a poder utilizar como coadyuvante para alteraciones metabólicas como obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso asociado a la disfunción metabólica y síndrome metabólico.
Y bueno, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas ya cuando tenemos este producto y lo comparamos con lo que se vino haciendo de manera tradicional la mayor parte del tiempo? Pues bueno, vamos a encontrar, Una disculpa, doctora, ¿podrías colocarte en modo presentación para que se pueda ver mejor? es que, mira, a ver si le pongo Lau y antes le di en pantalla completa y no se veía. Vamos a darle. ¿Ya se ve? Ya, Ah, perfecto. Gracias. gracias. Entonces, bueno, aquí vamos a poder hacer esa comparación, ¿no? Que estos metabióticos, pues generalmente van a ser producidos con, como decíamos, con la sinergia de los tres, prebióticos, probióticos y posbióticos. La mayoría de los tradicionales, pues van a tener solo los lactobacilos o, bueno, en algunos casos ya alguna simbiosis por ahí también. Y vamos a tener que, bueno, la calidad de los prebióticos, pues va a ser que tenemos nosotros prebióticos, como dijimos, obtenidos a más de 200 metros de profundidad, mientras que, bueno, los que sí tienen prebióticos, pues no van a tener esta calidad. Vamos a tener 3 cepas de lactobacilos. En la mayoría de los productos que encontramos tenemos una, dos, y vamos a tener lo que son los metabolitos de Akkermansia, que bueno, hasta el momento en México no existe ningún producto que tenga metabolitos de Akkermansia, y los que he visto de manera general en el mercado, pues van a ser más, como les decía, parabióticos, es decir, los pedazos del microorganismo inactivo. Y bueno, la mayoría de los productos tradicionales están posicionados en lo que es salud intestinal, algunos en fortalecimiento del sistema inmune, pero nosotros pues ya estamos viendo efectos en lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, que más adelante vamos a ver de manera breve lo que son los resultados del primer estudio con metabióticos. Y bueno, los metabióticos son cronobióticos, no existen cronobióticos en los productos tradicionales, y todo esto hace que los efectos vayan a durar hasta semanas, mientras que, bueno, los probióticos tradicionales generalmente duran horas y únicamente actúan a nivel intestinal. Y y bueno, por eso nosotros, como estamos teniendo ya todo esto, estamos viendo lo que son efectos sistémicos, y entonces vamos a ver ya cambios en expresión génica, vamos a ver cambios en estrés oxidativo, y demás. Pero bueno, más adelante vamos a ver estos estudios y vamos a seguir presentando estudios sobre los resultados que hemos obtenido con los metabióticos. Y bueno, aquí les presento lo que es el primer estudio que hemos realizado con metabióticos, donde lo principal era empezar a ver lo que era la seguridad y la efectividad de este metabiótico. Y esto se hizo en pacientes que tenían enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, y entonces, bueno, presentaban obesidad grado 1. ¿Cómo se hizo este estudio? Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con un placebo, y se les dio el tratamiento por 12 semanas, se hizo con grupos paralelos, y esto se realizó en un centro en París, Francia. De 93 sujetos que fueron elegidos, solamente 50 cubrieron con todos los criterios que teníamos de inclusión y de exclusión, y quedaron 24 para el grupo metabiótico y 23 para el grupo placebo. Hubo solamente 3 pacientes que no completaron el estudio. Aquí, bueno, pues en los criterios de inclusión teníamos hombres y mujeres de entre 25 a 60 años que tuvieran confirmada el MAF-LD con el índice de masa corporal que nos diera obesidad grado 1, que no fueran fumadores, y como criterios de exclusión, pues bueno, que estuvieran consumiendo algún prebiótico, probiótico, posbiótico que pudiera interferir, que tuvieran algún tipo de obesidad que no fuera tratable, y que tuvieran algunas otras enfermedades significativas que requirieran de tener un tratamiento farmacológico continuo, o que estuvieran embarazadas, demás. Todo lo van a poder revisar, los que no lo tengan el estudio se los podemos hacer llegar. Por otra parte, se les dio como tratamiento que pudieran estar siempre registrando todos los casos que fueran de seguridad,
y todo lo que demostrara que ellos iban a estar apegados al tratamiento. Que no realizaran ninguna modificación en su estilo de vida y que su ingesta calórica se mantuviera similar, que no hicieran gran cambio, ¿no?, en su alimentación. Cualquier síntoma tenían que avisarlo de inmediato y además se les daba seguimiento diario por vía telefónica para que no hubiera falla y para que no pudieran tener la oportunidad de no hacer lo que tenían que hacer. La dosis, pues bueno, es la que indicamos, la indicada para todos los casos, es la cápsula de día y las 2 cápsulas de noche antes de dormir. Lo que se iba a evaluar era el peso, el índice de masa corporal, la sensibilidad a la insulina, la glucosa, la insulina, el índice HOMA, lo que eran las transaminasas hepáticas, el perfil lipídico y las hormonas gastrointestinales. Y bueno, esto se midió tanto al inicio del estudio como al finalizar. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados, bueno, antes de presentar los resultados, aquí tenemos lo que son las características de los sujetos. Eran homogéneos, teníamos el grupo placebo con una edad promedio de 56 años, altura similar, peso similar, índice de masa corporal también dentro del rango que estábamos buscando. ¿Y qué pasó ahora respecto a lo que estábamos queriendo evaluar, que era esta seguridad sobre todo? En todo el estudio únicamente hubo 3 pacientes que reportaron casos de flatulencia transitoria al inicio del tratamiento, pero después estos efectos se esfumaron y no hubo otra vez, ningún reporte al respecto. Hubo algunas otras situaciones, pero que no estuvieron relacionadas con el tratamiento, vaya, tenían que reportarlo todo, entonces incluso si se machucaban un dedo, pues entra en esas situaciones, pero además de esto no hubo ningún otro cambio ni en signos vitales ni en eventos gastrointestinales, es decir que pues bueno, fue bien tolerado. Ahora, ¿qué fue lo que observamos respecto a las enzimas hepáticas? Aquí, bueno, tenemos la gráfica, pero sin embargo, aquí tenemos simplificado un poquito los números, lo que pasó. Respecto a la enzima alanina aminotransferasa, podemos observar que con el tratamiento del metabiótico, esta disminuyó 19.6% y que la aspartato aminotransferasa disminuyó incluso 25.8%. ¿Y qué pasa ahora con la fosfatasa alcalina? Tuvo una disminución de 16.2%, lo cual, bueno, pues es algo muy importante porque en solo estas 12 semanas podemos tener cambios que a veces no tenemos con los tratamientos principales. Ahora, en cuanto al perfil lipídico, pues también observamos cambios un poco más moderados, pero también importantes. Aquí tenemos la gráfica, pero bueno, quisiera que nos abocáramos más a ver ya en porcentajes. Lo que vimos fue una disminución del 10.9 en cuanto a los triglicéridos, una disminución del 9% en colesterol y una disminución del 12.2 del HDL y un aumento del 11.8 de HDL. Muy bien, ahora, ¿qué pasó respecto a la sensibilidad a la insulina? Como podemos observar aquí en esta tabla, pues vamos a tener igual la comparación de semana 0 a 12 y vemos que en todos disminuyó y aquí ya podemos analizar exactamente qué ocurrió con cada cambio. La glucosa nos mostró una disminución del 7.9% y la insulina disminuyó 10%. El índice HOMA ya de manera conjunta tuvo una disminución del 16.9%. ¿Qué pasa con el perfil hormonal que se midió? Aquí lo que observamos fue que el GLP-1 nos mostró un incremento del 18.5%, la grelina disminuyó 2.3% y la adiponectina nos presentó un aumento del 10.4%. Y bueno, esos son los resultados del primer estudio y estos resultados se presentaron en Japón, se llevó a cabo
este Congreso Internacional de la Microbiota que está organizado por el Instituto Riken de Japón. Y bueno, ahí el Instituto Riken es uno de los institutos más grandes que tiene Japón. Tiene más de 3,000 científicos y de él han salido más de 8 premios Nobel. Y bueno, esto es para nosotros un orgullo porque, bueno, este encuentro internacional llevó a que se le otorgara al doctor Mario Acosta este premio de el impacto en la salud y fue precisamente con estos resultados que les acabo de mostrar de manera rápida. Entonces, bueno, pues esto habla de la calidad del proyecto y de que los metabióticos pues se van a empezar a observar como un producto, más que un producto, como una nueva línea terapéutica para empezar ya a trabajar con esta sinergia en todos los ámbitos de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, con esto yo quisiera decirles que empezamos hablando de hace 10,000 años, ¿no? Y yo quisiera decirles que todo, pues es claro que se comienza observando, ¿no? Vamos a reconocer los cambios, vamos a encontrar patrones y después vamos a comprender los mecanismos. Así es como nace el conocimiento y es como avanza la ciencia, pero todos somos científicos y todos debemos estar siempre observando desde nuestros pacientes todo lo que ocurre. Entonces, pues los invito a que no dejemos de observar, de estar presentes y de seguir aprendiendo. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Natalia Miranda Centeno. Qué amena conversación. Mucho por compartir en comentarios. Hay varias preguntas también de nuestros colegas, pero ¿qué te parece, doctora, si podemos iniciar esta conversación agradeciendo a Metabiox la posibilidad de tener al alcance esta educación médica, estas masterclass innovadoras y que nos lo pone gratuitamente, de forma abierta, en estas masterclass puede ingresar cualquier profesional que así lo desee, siempre y cuando sea de nuestra área, del área de la salud, por supuesto. Y bueno, qué mejor manera de agradecer y de festejar el Día Internacional de la Microbiota que con este repaso extraordinario que nos has presentado, que deja muchas inquietudes con los colegas, muchas preguntas, pero también grandes conocimientos. Hemos reafirmado contigo en esta masterclass muchos conceptos y bueno, muy agradecidos de parte de Alianza Médica, doctora Natalia, por esta participación tan brillante. Eh, y bueno, para continuar con esta fase de preguntas y respuestas y leer las inquietudes de los colegas, damos primero la palabra a la doctora Carla Ubaldo. Ella, como responsable administrativa certificada para Metabiox, les va a dirigir un mensaje en este momento. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Consuelo. Muy buenas noches, doctores. Muchas gracias, doctora Natalia. No tengo la fortuna de ser médico, pero sí en la parte administrativa y a ustedes les he aprendido, bueno, ¿qué les cuento? ¿No? Ya bastantes años trabajando de cerca con el doctor Acosta y con ustedes y con muchos médicos que me han tendido la mano y ahora ya tenemos una confianza más estrecha. Pues bueno, los saludo nuevamente, doctores, y les quiero platicar un poco acerca del modelo de Metabiox, este modelo del cual ahorita la doctora Natalia nos hizo conocer la parte clínica médica. Ahora yo les quiero dar a conocer un poco el modelo administrativo, ya que durante muchos años la industria farmacéutica
ha invitado a todos los médicos a prescribir los productos, a veces por medio de promocionales o materiales de apoyo, pero nunca participa en la cadena de valor. Sabemos que la cadena de valor es realmente la clave del éxito de cualquier cosa que se haga a nivel administrativo, empresarial, de salud, en todos los ámbitos. Y se nos olvida que el médico es la figura principal, tanto para el paciente, porque el paciente le tiene el 100% de confianza, ya que busca tener o mantener o recuperar su salud. Y bien, la industria farmacéutica ni se diga, ¿no? El médico es la clave para que sus productos lleguen a sus pacientes y esto sea su boom de ventas. Se escucha muy fuerte, pero es la realidad. La realidad es, el médico es la clave para un inicio y para un fin. Con Metabiox esto cambia y este nuevo modelo que nos ha compartido desde el inicio y hace ya varios años el doctor Acosta, este modelo cambia, pues no solo es una innovación con evidencia clínica, sino también es considerada una nueva clase terapéutica y que introduce este modelo nuevo donde hace partícipe total al médico en la cadena de valor de Metabiox. Pues recordemos que el médico no solo participa prescribiendo, sino tiene actualización continua constantemente y le permite generar un beneficio económico directo. Esto no lo hace directamente la industria farmacéutica. Por eso, en estas pláticas y en estas masterclass hemos fomentado y tratando de invitar a nuevos médicos y a todo nuestro ya equipo médico, porque, bueno, llamémosle equipo, porque pues no trabajamos en conjunto, pero sí por un bien común, que es la salud del paciente, y lo invitamos a que pueda probarlo y que lo pueda integrar a su práctica clínica. Sabemos que muchos médicos no les gusta vender, no les gusta ofrecer, pero también el doctor siempre lo ha mencionado. El médico también tiene derecho a generar más y de manera transparente. ¿Y qué más? Dando salud y dando seguimiento a sus pacientes. Les comento que las ganancias y los beneficios de Metabiox son de más del 50% de ganancias directas, hablando en el tema económico, ya que, pues bueno, ustedes los médicos lo adquieren a un precio especial de médicos, de metabiomédicos, y ustedes pueden extenderlo a sus pacientes a un costo significativo. Eh, Aquí es donde la ganancia ya viene ahora sí que a dar un fruto directo, y decimos fruto directo porque va de mano a mano. Nosotros únicamente el canal de ventas es directo hacia el médico. El médico lo ofrece a su paciente y Metabiox únicamente está en venta por medio del el médico y por medio de nuestra plataforma, nuestro sitio web, donde tiene un costo de 2,200. A veces tenemos promociones, pero son las mínimas. En el caso de promocionales de Metabiox con un ejecutivo certificado, que es su servidora o mi compañero Diego, tienen varias opciones de precios a lo largo del año. Entonces ahí donde se juega un poco con los precios y donde nosotros les sugerimos a ustedes puedan ofrecerlo a sus pacientes y puedan que el precio vaya de entre 1,800 y 2,000 pesos para tener una ganancia significativa. ¿Cuál es el valor agregado? Que el doctor entrega directamente al paciente. Es decir, el paciente evita los numerosos problemas que es compra por internet, meter tarjetas de crédito, dudar de los sitios web y frenar el tratamiento, que esa es la principal consecuencia de que a algunos de los pacientes no les gusta comprar o no saben usar los sitios web. Entonces, recordemos, el paciente confía plenamente en el médico y el médico tiene la evidencia clínica y los resultados a lo largo de estos años con Metabiox, ya que ya no es un producto de lanzamiento, ya es un producto posicionado con evidencias clínicas y con resultados en sus pacientes. Entonces, nuevamente los invitamos, doctores, a que puedan integrarlo y que puedan aprovechar las promociones que tenemos a lo largo del año.
nosotros tenemos el contacto de ustedes y nos encantaría que pudieran hacernos saber si desean probarlo, si desean más información. Con todo gusto estaremos a su disposición para hacerles llegar todo el material que requieran, infografías, videos. Esto es de manera digital, el contacto es vía llamada o vía mensaje y por esta ocasión también tenemos activo una promoción que les hemos hecho llegar a lo largo de esta semana, bueno, estos par de días. La promoción es de 979 pesos a partir de 5 piezas, eh, pero el día de hoy tenemos una promoción adicional que es, la voy a proyectar, un segundo. Bueno, aquí estamos con la promoción de 979 pesos. Esto es por el mes de la microbiota, bueno, la quincena de la microbiota y tenemos vigente este precio hasta el 30 de junio. Pero hoy para todos los asistentes queremos hacerle una promoción especial porque sabemos que son muy importantes y sabemos que hoy tenemos médicos nuevos, médicos que quisieron conocer este producto, que quieren conocer todo el tema de la microbiota y que sepan que no solo es Metabiox, sino es una actualización médica continua. Y por 24 horas hasta el día de mañana tenemos a 949 pesos el Metabiox, así que ojalá aprovechen esto. El costo de 949 es solo por 24 horas y el costo de 979 concluye el 30 de junio con nuestra quincena de la microbiota. Entonces, con esto me despido y quedaré muy pendiente de los comentarios. Si tienen alguna duda o quieren más información, háganoslo saber en el chat, tomamos nota y los contactamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlita. Mucha claridad en tu mensaje, muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Gracias por doctora. el apoyo también. Hoy, la ciencia confirma que muchas alteraciones metabólicas comienzan en la microbiota. Desde Japón llega Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Una nueva clase terapéutica que integra prebióticos, probióticos y metabolitos de Akkermansia con acción digestiva, metabólica y celular. Su innovación alcanzó reconocimiento internacional al ser distinguida por RIKEN, uno de los institutos científicos más importantes del mundo, otorgando el Health Impact Award 2025, uno de los máximos honores en innovación científica aplicada a la salud. Estudios clínicos que han demostrado eficacia y seguridad como coadyuvante en hígado graso, control de glucosa, resistencia a la insulina y perfil lipídico. Metabiox, el primer metabiótico del mundo, disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado. Vamos a continuar entonces con esta sesión de preguntas y respuestas. Y doctora Natalia, la primera es de Ana Patricia Iñiguez. Ella desde la sesión anterior nos ha preguntado con insistencia, válida por supuesto, el tema nutrimental de Metabiox. Yo, por mi parte, le comentaría a la doctora, y ya lo que tú desees complementar, que es un producto 100% fabricado en Japón y que requiere ciertas información para poder solicitar en cualquier país del mundo su registro por las agencias sanitarias. Lo primero es que este valor nutrimental no es un valor neto como decir kilocalorías por carbohidratos, grasas o proteínas. No es así. Aquí
seguramente los fabricantes en Japón le dan este valor por algunas cuestiones, ya sea de los mismos probióticos o agregados al encapsulado. No sé, doctora Natalia, si tú tengas Sí, alguna otra. mire, justo vi la pregunta y sí ya la había visto antes y justo ahorita aquí estoy revisándolo en la caja. Y bueno, aquí en la caja se pide que se ponga la información por 100 gramos. Entonces, en 100 gramos, la cápsula de día está mostrando 360 kilocalorías, que sonaría mucho, pero ¿cuánto tiene en una cápsula? Déjeme, pongo mis lentes porque según yo ya en una cápsula tiene esto, serían los 390 miligramos, es lo que el contenido que hay en una cápsula. Entonces, lo que equivale es a 1.4 kilocalorías. O sea que es básicamente pues nada, ¿no? Y en la cápsula de noche, vamos a tener en esas cápsulas de noche, en 100 gramos son 391 kilocalorías, pero no vamos a estar consumiendo esos 100 gramos. En las dos cápsulas son 710 miligramos y entonces corresponde que esas dos cápsulas tienen 2.77 kilocalorías. Entonces, junta esa dosis de la noche, pues nos va a estar dando unas 2, 3, un poquito más de 4 calorías, lo que no es pues nada significativo, ¿no? Ajá, Así es. Muchas ajá, entonces gracias. creo que ahí estaba la confusión, que se reporta lo que es en 100 gramos, pero ya por el peso, pues nos da esa cantidad, pues mínima, ¿no? De Sí, calorías. sí, lo comentado, ¿no? No es un valor nutrimental también en este sentido de que sea por aportación de carbohidratos, lípidos o proteínas. No es así. Bien, el doctor Israel pregunta si 3 cápsulas al día, ¿por cuánto tiempo? Doctor, siempre va a depender, se va a individualizar cada paciente con su problemática. Y aquí yo apoyaría, doctora Natalia, lo que siempre se nos ha referido. Cuando pensemos en Metabiox, no solamente pensemos en enfermedades, en tratamiento para enfermedades, también pensemos que lo podemos manejar y que lo más adecuado es manejarlo para mantenernos saludables, para tener mejor salud y ser más longevos. Esa es la principal recomendación. Y derivado de todas las virtudes, de todos los efectos que ha presentado, entonces de ahí en cada paciente le daremos su indicación, su prescripción pero sin perder de vista que sea cual fuere el problema o no hubiera problema, es para mantenernos saludables. Adelante, doctora. ¿Quieres comentar algo más? Sí, no, lo único que quisiera comentar es que, bueno, estamos hablando de un producto, de una integración que antes no se conocía, ¿no? Entonces, ahorita, como ven, empezamos a plantear lo que son los estudios para irles dando poco a poco más herramientas, pero afortunadamente estamos tratando con compuestos que hemos utilizado, como decíamos, desde hace 10,000 años, ¿no? Entonces, no estamos trabajando con algo que sea dañino, que pueda dañar. Obviamente hay que tener ciertos cuidados, como con cualquier microorganismo, cuando a lo mejor hay algún organismo inmunocomprometido, pero aquí todo va a depender, como dice la doctora, para salud realmente lo que se recomienda es que sea 3 meses mínimo para que empecemos a ver una respuesta, pero podría ser uso prolongado, ¿no? Podría ser, no hay ninguna contraindicación de que pudiéramos tomarlo de por vida, ¿no? Yo que más quisiera decirles que como nutrióloga pudiéramos decir, vamos a estar siempre encontrando, tener la mejor actividad, la mejor alimentación. Desafortunadamente, pues la vida no nos permite que sea así.
Entonces, se vuelven estrategias que podemos adoptar para siempre, ¿no? Y de ahí en fuera, ¿cuánto tiempo para otras patologías o cuánto tiempo, incluso hay médicos del grupo que de repente dicen, a ver, para tal patología con una dosis normal no vi cambios, pues la voy a dar al doble. Entonces, estamos en ese punto en el que, como les decía, podemos observar y hacer ciencia juntos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que si no están todos en el chat de Metabiox, pues se vayan integrando porque ahí todos los doctores de manera muy, muy bonita y cero egoísta van compartiendo todo lo que les va funcionando y pues bueno, es una manera de crecer entre todos. Muchas gracias. Doctor Juan Felipe de Jesús Duarte Flores ya tiene tiempo prescribiendo Metabiox. Él recuerda que se comentó que Sanfer comercializaría y efectivamente Sanfer comercializa este metabiótico con nombre MetaR y tiene Akkermansia. Así es exactamente la misma fórmula que Metabiox. Dice, tengo entendido que cualquier probiótico debe tener dos características, más de dos cepas y más de 10 millones de unidades formadoras de colonias. No, doctor, hay muchísimas presentaciones farmacéuticas que solamente cuentan con un probiótico, con Ujú. una cepa. Inclusive la más vendida hasta el momento solo tiene una cepa. Eh, ¿Habrá algún estudio en la infancia? No, desafortunadamente. No, es un poco complejo, registrar sobre todo en la mayoría de los países estudios en niños, pero Sí, sin embargo, igual, o sea, ahorita que estamos todos aquí, hay muchos de los médicos que ya prescriben Metabiox que sí lo han dado a niños. Obviamente es difícil tomarse la cápsula, hay quien lo ha diluido, no tiene buen sabor, pero sí hay quien lo ha utilizado en niños y más adelante pues obviamente estas estrategias van a ir mejorando y esperamos también más adelante tener algo para niños de manera específica. así es. Estamos con esa propuesta de que se nos proporcione una presentación infantil. ¿Cuánto tiempo se toma Metabiox? Ya lo contestó la doctora, dependiendo de lo que estemos atendiendo inclusive de forma permanente. En un paciente con artritis reumatoide, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento? Aquí yo recomendaría permanentemente, derivado de que Sí. la artritis reumatoide, quiero pensar que puso reumática, quiere decir que quiero pensar que es artritis reumatoide, pues es un problema que afecta múltiples órganos. Eh, la doctora Ana Patricia, ¿puede ser por tiempo indefinido? Sí, sí puede ser. Doctor Israel, si nos van a enviar la presentación, sí, sí se les puede enviar la presentación, doctor Israel. Hay varias propuestas en este sentido. Eh, buenas noches, interesante e importante. ¿Se puede administrar en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide? ¿A qué dosis y por cuánto tiempo? Doctora, ¿quieres participar con esta pregunta? Bueno, creo que es más o menos parecido, o sea, en Y todos los es, casos de enfermedades, más adelante, ya el próximo mes tenemos lo que es el segundo estudio y les vamos a presentar poco a poco conforme se vayan haciendo. Ya saben que no es nada más hacer el estudio y divulgarlo, hay que esperar hasta que esté publicado y demás. Este, todo lo vamos a ir compartiendo, pero ahorita por el momento ustedes son los que pueden ir determinando esto dependiendo de ir haciendo estudios a sus pacientes y ir viendo cómo va su evolución. Es ahorita la única manera. Por eso insisto que también es importante que sigan siendo parte de este grupo selecto, que se unan al chat para que puedan hablar con otros de sus compañeros médicos y vean qué le funciona a uno y a otro, pero en muchos de estos casos no tenemos una respuesta al 100%, ¿no? O sea, si no le está haciendo daño al paciente, si vemos beneficios, pues ¿a dónde lo continuamos? Hasta que se estabilicen,
poder irlo quitando poco a poco y ver si no se revierten y si no, vaya, ir a lo mejor bajando un poco la dosis, si es que la subieron y ir checándolo con datos, ¿no? Los laboratorios creo que son lo más valioso. Claro. Gracias, doctora. El doctor Israel, ¿se puede indicar en enfermedad renal crónica? Sí, doctor, como muchos fármacos, siempre y cuando el paciente esté atendiendo su problema renal por cualquier método. Y en todo caso, si no está en diálisis o hemodiálisis, eh, se puede prescribir, sobre todo en las primeras etapas de enfermedad renal crónica, sin Ujú, problema, en las primeras etapas. Eh, Nancy González, puede darse a pacientes con enfermedades autoinmunes en general y en patologías neurológicas. Sí, muchos colegas han compartido ujú, muchos casos de de éxito, sobre todo en patologías neurológicas, Nancy. Un aplauso de la doctora Davia Arzola. Excelente máster. Felicidades, doctora Natalia. Excelente gracias, gracias. plática, excelente ponencia. Muchas felicidades, doctora. Siguen felicitando. Excelente presentación, dice el doctor Abarca, muy participativo siempre. Este estudio proactivo en pacientes con enfermedades metabólicas y su mejoría, franca mejoría, habla que Metabiox está Ujú, comprobado científicamente su efectividad, eficacia en el ser humano y que nosotros somos pioneros de sus efectos ujú. benéficos en nuestros pacientes. Gracias por compartir. No, doctor, muchísimas gracias a usted también por su confianza. Y a mí aquí me gustaría, aprovechando su comentario, agregar la importancia de sustentar este producto, este compuesto, con estudios de epigenética bacteriana. En los pasos que la doctora Natalia nos comentó de cómo primero se estudian los compuestos fuera del organismo y luego después cómo se integran estos microorganismos dentro del organismo y cómo interactúan dentro, es lo más maravilloso de esta ciencia metabiótica que estamos aprendiendo. Eh, entonces, aquí diríamos que como en farmacología, no todo es para todo. Eso es un hecho. Y cuando empezamos a estudiar Metabiox, nos comentaba el doctor Acosta cómo, por ejemplo, cuando salió la penicilina, pues se daba para todas las infecciones porque no había más. Era lo que se daba. Era lo que había y era lo que se daba, pero el camino de la ciencia y el paso del tiempo nos fue diciendo cómo no era eficaz en todas las infecciones. Y entonces fue como se empezaron a estudiar nuevos antibióticos para cada tipo de bacterias. Con los metabióticos va a ocurrir exactamente lo mismo. No todo es para todo y nosotros en la observación y en los estudios que se van presentando vamos orientándolos mejor. En este momento, pues tenemos lo que la doctora nos ha compartido, más lo nuevo que viene, que ya lo conocerán muy pronto. Muchas gracias, Sí, doctora claro. Natalia. Gracias una vez más. Muy bonita ponencia. Gracias a todo el equipo ESO. Bravo a todo el equipo técnico que nos apoya y hace posible estas transmisiones de estas masterclass. Muchas felicidades, doctora Natalia. Muy ilustrativa su presentación. No pudo ingresar. Felicidades la ponencia. Si la van a compartir, comentamos que sí. Muy agradecidos por todos los conocimientos compartidos. Posterior, ¿quitaron preguntas? No, no quitamos ninguna pregunta. Estamos leyendo cómo van. Me gustaría saber su respuesta a las preguntas que hice, si se pueden
prescribir en pacientes con enfermedades autoinmunes. Sí, ya la contestamos, doctora. Pediré que me comuniquen para más información. Excelente. Muy buena ponencia, doctora. Ya la vamos a probar. Usted, ¿en dónde se puede comprar? Ya nuestra ejecutiva certificada ya expuso cómo pueden hacer. Aquí mismo pueden manifestar su interés y se les contacta de manera directa. Em, Sí, claro. Creo el que ya más o menos por ahí también vino un doctor que dice que entró y se perdió de lo que era un metabiótico. De todas maneras, bueno, em, ¿qué es un metabiótico? Pues bueno, es un metabiótico, tiene tres componentes de manera sinérgica, que es prebióticos, prosbióticos y posbióticos, pero estos están elaborados con tecnología, con estrategias específicas para que tengamos las mejores combinaciones. Entonces, no es cualquier producto, tiene mucha ciencia detrás. Y de todas maneras, si alguien no pudo ver todo, con todo gusto les vamos a compartir la presentación y cualquier duda que tengan, aquí también ya les pusieron el WhatsApp. Yo les recomendaría que se metan porque ahí están todos los doctores que pues les van a estar dando información de lo que ellos mismos realizan con sus pacientes y también, bueno, pueden, también aquí ya les pusieron que pueden bajar lo que es su ay, se me fue, como su certificado de que estuvieron en la plática y pues bueno, su constancia de asistencia. Ahí está, su constancia digital. Pero bueno, Muy creo bien. que más o Parece, menos, parece que cumplimos con todas. La conservación del Metabiox, doctora, que ha sido otra pregunta que nos han hecho. híjoles, pues mire, la verdad es que también para registrar el producto te piden pues todas las pruebas de estabilidad del producto. Entonces, obviamente para registrarlo en Cofepris, pues checan que cumpla con lo que ocurre en la mayor parte de México, ¿no? Hemos estado en climas bastante extremos de repente. Yo lo único que aconsejaría es que se ponga en un lugar fresco, ¿no? En donde se encuentren y vaya, realmente es bastante estable. Incluso, pues, en las pruebas de estabilidad a largo plazo siempre termina estando básicamente igual. La verdad, yo lo he llegado a usar de manera personal hasta pues ya con su caducidad, porque he visto estos estudios y pues es bastante estable. Entonces, yo me sentiría tranquila. Muy bien. Doctora, pues sí que se ha generado inquietud con la presentación. Hay Sí, otra pregunta de pacientes con diabetes y ponen sus cifras. Pues en estos pacientes sabemos que es una enfermedad crónico-degenerativa y que amerita tratamientos a muy largo plazo. Aquí sería sí, por su criterio, doctora, y yo le diría a largo plazo. adelante. En los Sí, pacientes adultos que toman polifarmacia, para no poner adultos que mayores. puso, ajá, se puede tomar sin ningún riesgo este medicamento, sí, si De hecho, tuvimos hace si los poquito números de la función hepática y renal lo permiten, sin ningún problema. sí, tuvimos un seminario apenas de adulto mayor donde se estuvo evaluando todo esto y vaya, Ujú, la verdad es que em, en algunos casos muchas personas llegan a decir, creo que hay que tener cuidado de cómo hablamos con los pacientes, cómo le explicamos el producto, hay que estar nosotros mismos seguros de qué estamos dando. Creo que hay que tener esta seguridad de que, vaya, son productos con la mayor calidad, estamos usando pues lactobacilos, metabolitos, eh, pues conocidos, ¿no? Que buscamos optimizar y hacerlos que nos den pues más funciones usándolos de manera conjunta, pero no hay que tenerle tanto miedo ni pasarle ese miedo a los pacientes, porque de repente llegan a decir, por ejemplo, ay, me lo tomé y me dio diarrea, me lo tomé, yo que soy nutrióloga les puedo decir, que todo depende de cómo se los transmitamos, porque la mente es muy poderosa. Entonces, si nosotros le decimos, ay, ten cuidado y me avisas, o estamos así,
van a decir, todo lo van a tratar de agenciar a lo que están tomando y eso les pasa con cualquier otro producto, ¿no? Entonces, hay que siempre esperar a que tengan un momento de estabilización con el producto, pero decírselos de manera muy relajada que pues no estarles diciendo te puede pasar esto, te puede pasar aquello, porque en realidad a la mayoría, como lo hemos visto en las pruebas de seguridad, no les pasa nada, ¿no? Entonces puede llegar a haber algo transitorio, pero siempre hay que pues tomarlo de manera tranquila, ¿no? Muy bien. A ver, había una pregunta por aquí ya. Hay dos nada más. Ah, ya. Todos los que han puesto comentarios de cómo, dónde comprarlo, cómo integrarse, con esta comunicación que tienen, los contactan de manera personal. No tengan inquietud, pronto van a ser contactados para unirse al grupo, aquí les están poniendo la liga para unirse al grupo de Metabiox, etcétera. Y ya las dudas que quedan, doctora, las comentaremos en ese grupo de Metabiox con muchísimo gusto con los colegas. Yo una vez Sí, más te agradezco tu brillante participación, doctora, las respuestas en bueno, esta interacción con los colegas, el interés de todos ustedes, sobre todo, colegas. Muchas gracias por participar, por asistir a las convocatorias de estas masterclass. Sigamos aprendiendo juntos este maravilloso nuevo grupo terapéutico de los metabióticos. Muy pronto tendremos gratas sorpresas, nuevas noticias, más productos de esta familia. Y por lo pronto nos quedamos con nuestro pequeño Metabiox, nuestro pequeño gigante, porque pues es nuestro bebé. Con Metabiox nace esta familia de los metabióticos, esta nueva clase terapéutica. Y ustedes y nosotros somos los pioneros, somos los que estamos construyendo este camino en la prescripción. Aunque lo diseñaron los japoneses, lo investigan, lo producen, lo fabrican allá, nosotros somos los que en la investigación y en la aplicación clínica somos pioneros. Así que enhorabuena por eso. Muchas gracias por compartir estas inquietudes y seguimos convocándonos para las siguientes masterclass. Muchas gracias. así es. Muchas gracias a todos. Muy satisfecha de que les haya gustado y les hacemos llegar la presentación. Estamos a sus órdenes. Si alguien no encontró cómo unirse al WhatsApp o algo, antes de que se acabe, pongan su teléfono y sin problema los contactan. Pues gracias a todos. Linda noche. En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y posbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra.
Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado, una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado.